Ya, vamos a empezar entonces. Ay, voy a admitir. Entonces, la clase de hoy a las 12:20 yo me tengo que ir, así que va a ser un poco corta quizás. Entonces, lo que ya hemos visto en este curso, hemos visto un poco de electroquímica para entender cuál es el rol de los iones en el mantenimiento del potencial de reposo. Hemos visto también a la célula como un circuito RC. Ahí están, hemos visto esto del potencial de equilibrio, sabemos cómo calcularlo, sabemos que en la célula ocurren estos fenómenos eléctricos como el potencial de acción y vimos en la clase pasada, perdón, voy a ponerlo ahí, está en pantalla completa. Vimos ya en la clase pasada como una suerte de spoiler cuáles eran más o menos las partes del potencial de acción. Ahí el potencial de membrana cruza el umbral, hay una despolarización y esto es por entrada de sodio, por apertura de canales de sodio, se abrieron ahí en el número 2, luego llega un máximo, y ese máximo ocurre, todavía no se lo he mostrado cómo, ocurre porque los canales de sodio se bloquean, esa cosa que era como una bola, esa bola tapona aquí, y eso esa era la hipótesis de la bola y la cadena, y al mismo tiempo empiezan a abrirse canales de potasio y eso da cuenta de la repolarización. Finalmente se abren tantos canales de potasio que nos acercamos al potencial de equilibrio de potasio, eso todavía no se lo he mostrado, es un spoiler, pero a ese potencial es tan negativo, los canales como son voltaje dependientes se cierran y se acaba el potencial de acción y volvemos a esta condición que era el reposo. Esto era como el spoiler de la biología celular y del colegio. Entonces sabemos que el potencial de reposo está mantenido principalmente por el ion potasio, también esto sabemos de cursos anteriores que el potencial se mueve hacia la derecha y nuestra interpretación o explicación es que se depolariza, se abren los canales de sodio, se cruza el umbral, se genera el potencial de acción aquí y se produce una onda de despolarización hacia la derecha y eventualmente se genera el potencial de acción aquí y así se mueve hacia la derecha. Una pregunta que uno puede hacerse aquí es, ¿y qué pasa para la izquierda? Porque en este monito yo veo que está dibujado hacia la derecha. Bueno, el axón no entiende de derecha a izquierda, así que así como se produce esa depolarización, uy, qué horrible, hacia la derecha, también se ocurre esta depolarización hacia la izquierda, ¿ya? Y eso es algo muy conocido en la neurofisiología, y hacia allá, hacia la derecha, si ese es el terminal sináptico, se llama propagación nada más, y si se va hacia el soma se llama retropropagación. Y en este curso no vamos a hablar mucho de eso, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Eh, bueno, resulta que estos potenciales de acción, si nosotros los miramos como señales, la amplitud de la señal no cae con la distancia. Y este es un experimento, más bien una simulación, en la cual se muestra que la amplitud son más o menos 100 milivolts, no lo tienen que creer, y es básicamente la misma en cualquier distancia a la que nosotros veamos. Sí, hay un delay, hay un retardo, por supuesto, porque el potencial de acción se va moviendo y eso toma tiempo. Abrir los canales de sodio en cada lugar del axón toma tiempo. Eh, Sin embargo, si nosotros hiciéramos esto con un cable o con un axón sin canales iónicos, lo que veríamos es que este otro tipo de experimento se da un pulso cuadrado, eh, vemos que la amplitud disminuye. ¿Mm? Entonces, y eso es porque hay flujo de corriente no solamente en este eje, el eje de acá, sino que también hay, lo pueden llamar como pérdida, a través de las resistencias de la membrana. Entonces, de una manera poco eficiente el cable y el axón es una manera, en este sentido, eficiente. La amplitud se mantiene. Ya vimos dónde se estudiaba esto, vimos que los potenciales de acción en general eran muy parecidos, en general. Grandes diferencias vamos a ver en el potencial de acción cardíaco, que en este curso no lo vamos a ver, eso lo van a ver en el curso de fisiología. Ese potencial de acción dura cientos de milisegundos. Potenciales de acción más similares a los que vemos en nuestro cerebro son como este, más o menos dura 2 milisegundos. El potencial de acción del calamar es bastante corto. Y aquí hay algo que yo no expliqué, que fue que, si se fijan, las temperaturas son diferentes.
La temperatura aquí es 16, bueno, porque el calamar un poco vive a esa temperatura, 16 grados, y aún así, a 16 grados es bastante corto ese potencial de acción. En la mayoría de los experimentos que se hicieron en el calamar, se tuvo que bajar mucho más la temperatura, porque los canales eran realmente rápidos. Se hicieron muchos de ellos a 4 o 6 grados, porque si no era básicamente imposible ver cosas, era muy difícil. Ya, entonces, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿qué es lo que primero se trató de explicar en este asunto de la generación del potencial de acción, la subida, la despolarización del potencial de acción? ¿De qué ion depende? ¿Hay iones involucrados? Sí, hay iones y es sodio. Y en este experimento nos muestra que si bajamos la concentración de sodio extracelular, porque afuera es más fácil cambiar las soluciones, cambia el pico del potencial de acción. ¿Por qué? Porque cambia el potencial de equilibrio de sodio, y eso lo vamos a ver en el paso práctico de la próxima semana. Cambia el potencial de equilibrio de sodio, entonces el pico cambia. Si nosotros hacemos muchos de estos experimentos a varias concentraciones de ion sodio, vemos que hay una dependencia, y hay una fuerte dependencia, eh, del pico del potencial de acción con la concentración de sodio extracelular. ¿Qué pasa con el potencial de reposo? El potencial de reposo básicamente no cambia. Sí, cambia poquito, me van a decir. Claro, cambia poquito, porque ya vimos en la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz que había un componente de la permeabilidad del sodio. Vimos también, yo les mostré datos de un paper en que hay canales de sodio que están abiertos en el reposo. Así que tiene un rol en el reposo, pero su rol es muy pequeño. El rol fundamental es en el pico del potencial de acción, en la despolarización. Eso era lo mismo, pero del purpes. Y vimos el voltage clamp y vimos, déjenme ver cuál es la cosa que está aquí. Claro, vimos era, cómo funcionaba un voltage clamp, y aquí voy a tener que traer la otra presentación, eso no estaba preparado. ¿Dónde está? ¿Circuito equivalente será? ¿Seré yo, señor? Entonces el voltage clamp ideal es este voltage clamp, bueno, el voltage clamp ideal en verdad era ese, con una batería, pero resulta que las resistencias de la célula cambian con el voltaje, los canales iónicos se abren o se cierran con el voltaje, entonces el flujo de corriente iba a ir cambiando, entonces ese circuito con una batería así nomás no funcionaba. Y se necesitan dos, en este circuito se necesitan, para mantener el voltaje constante, que es lo que queremos, ya les expliqué varias clases por qué, eh, para mantener el voltaje constante lo que necesitamos es inyectar corriente, aquí este va a conectar esta resistencia, que es una pipeta, va conectada a esta batería, inyecta corriente, y esta otra es una resistencia, una pipeta que va pinchando la célula también, va midiendo el voltaje. ¿Por qué? Porque queremos mantener el voltaje constante. Entonces hay que tener un sistema de retroalimentación que mida el voltaje e inyecte o no inyecte corriente para mantener ese voltaje. Y eso se obtiene gracias a estos aparatos que ya hemos visto que tienen retroalimentación negativa, y además tienen una resistencia de entrada infinita. Entonces, de cierta manera, aíslan la célula, no tocan la corriente de la célula. Entonces vimos cómo funcionaba este aparato. Este aparato tiene, esto es el voltage clamp, esto tiene un seguidor de voltaje, que es lo único que hace es que mide el potencial de membrana. Este es el potencial adentro de la célula, estamos pinchando la célula, tenemos un electrodo abajo de la membrana, y esto es afuera, hay un electrodo afuera de la célula. Entonces mide la diferencia de potencial. Ya hablamos de este circuito, no toma corriente, y lo único que hace es que me mantiene el voltaje al potencial, o sea, me da una lectura del potencial de membrana. Lo Ese es el pongo, circuito es que déjeme hay que terminar, por estudiar. favor, déjeme terminar. Y esa pregunta ya la contesté en la clase, y la contesté 2 veces. Em, este circuito lo que hace es el circuito de retroalimentación. Entonces lo que hace es que mide el potencial de comando, que es el potencial que yo quiero mantener,
y lo compara con el potencial de la célula. Si hay una diferencia entre esos valores, va a mandar corriente por acá, esta corriente de aquí, y la va a inyectar a la célula para mantener el voltaje constante, porque yo lo que quiero es mantener el voltaje constante. Si mantengo el voltaje constante, dV a dt va a ser igual a 0 y todo mi circuito va a ser más fácil, ¿ya? Entonces, y aquí yo derivé, les puse con nombres cada uno de los componentes, y lo que vimos después de esta lata era que el potencial de membrana, si todo se cumplía en este circuito, estaba en retroalimentación negativa, el potencial de membrana es igual al potencial de comando. Entonces, ¿para qué nos sirve este circuito? Para mantener a la célula en un voltaje constante. La corriente que va a mandar este circuito para que ocurra eso, porque los canales se van a abrir. Si nosotros cambiamos un poco el voltaje, los canales se van a abrir o se van a cerrar, y eso va a cambiar el flujo de corriente. Entonces, necesitamos mandar corriente para contrarrestar eso. Esa corriente es la que nosotros vamos a medir. Entonces, y eso es lo que hace el voltage clamp. Mantenemos el voltaje constante y medimos la corriente. Ya. Volvamos entonces. Hay varios tipos de voltage clamp, y yo les conté, este de acá es el del axón de Calamar y es el que vamos a estudiar, y hay otros y van a salir en algún momento del curso van a salir algunos de ellos. Este de acá, de 2 microelectrodos, donde uno pincha una célula, tiene que ser muy grande para que no se reviente, para que quepan 2 microelectrodos además. Y este de acá, que es el patch clamp, que es el que más se usa por un montón de razones que en algún momento discutiré. En este momento nos interesa esto. Entonces vamos a tener esos dos electrodos adentro del axón del calamar. Uno mide el voltaje, el de arriba, y está conectado aquí a este que es el seguidor de voltaje, que se conecta al amplificador de feedback. Aquí está el voltaje de comando, eso significa ese cuadradito, yo le voy a poner cuadrados de voltaje, por ejemplo, y esto va a inyectar corriente, y esa es la corriente que vamos a medir afuera. Ya, demasiado bla bla, vamos a hacer un experimento, porque todo esto no me lo imagino, como si, ¿qué voy a ir? ¿Para qué me sirve todo esto? Esto es un mono del Purves de neurociencia, está el Purves en uno de los links en la página del curso. Entonces esto es exactamente lo mismo de lo que yo les he mostrado. Este de acá de colores es el amplificador que hace la magia, el amplificador de feedback. Este de aquí lo único que hace es que mide el potencial, pero como es un amplificador operacional, tiene una resistencia de entrada infinita. Este de acá es el que compara el voltaje de comando, que es el que yo quiero mantener, versus el potencial de membrana, y si hay una diferencia, va a mandar corriente para que el potencial sea igual al potencial de membrana. Y esa corriente es igual a la corriente que va a fluir a través de la célula. Y esa corriente es la que vamos a medir. No voy a entrar en el detalle de cómo se mide, porque es un amplificador operacional, no voy a entrar en ese detalle. Ya, vamos a hacer un experimento, entonces vamos a medir qué es lo que pasa, para qué sirve toda esta cosa. Vamos a medir el voltaje, vamos a mantener el voltaje constante a menos 65, porque ese era el potencial de membrana de ese axón, y vamos 65 milivolts para abajo. Y lo único, o sea, son menos 130. Y lo único que se ve es una corriente capacitiva. Se carga el condensador, que es la membrana plasmática, y luego de que ocurre el tiempo de carga, no veo nada más de corriente. Qué cosa más fome. Este experimento, toda esta lata que me di, y no veo básicamente nada. La carga del condensador, que era lo que yo ya esperaba. Qué cosa más fome. Bueno, vamos para el otro lado entonces. En lugar de menos 65, vamos 65 milivolts hacia arriba, o sea, vamos a llegar a 0 milivolts. Y aquí sí pasan cosas importantes. Entonces vamos a tener que analizar qué es lo que pasa. Entonces vamos por partes. ¿Qué es lo que pasa? Primero ocurre la corriente capacitiva, que es la carga del condensador. ¿Por qué en este caso la corriente es hacia arriba? Si en este caso anterior era hacia abajo. Bueno, porque el potencial ahora cambió. Ya no es un potencial negativo, sino que ahora es un potencial positivo. Entonces, por eso cambió la polaridad de la corriente capacitiva. Ya, pero eso es fome. Y eso es algo ya conocido para nosotros. Lo que no es conocido para nosotros es lo que ocurrió ahora.
Resulta que después de la corriente capacitiva ocurre una corriente que tiene signo negativo. ¿Mm? Tiene un signo negativo, llega a un mínimo, y luego de llegar a ese mínimo, la corriente revierte y se va haciendo menos negativa, cruza el cero y ahora se transforma en positiva. Y miren lo que pasa. Sigue subiendo, 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 pero llega a un máximo y se satura. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de entender. ¿Para qué estoy haciendo este experimento? Porque nosotros queríamos entender el circuito equivalente, que ya les mostré, que era el condensador más las resistencias, que son las vías de conducción de los iones. Al poner el voltaje constante, evito el componente capacitivo y me quedo solamente con las corrientes iónicas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es estudiar las corrientes iónicas y vamos a ir separándolas, y las vamos a separar una por una. Pero primero tenemos que entender el experimento. Entonces aquí hay una respuesta bifásica, claramente. Entonces primero hay una corriente negativa, y esa corriente negativa es transitoria, como dice aquí este monito. Es transitoria, significa se acaba. Y después de esto ocurre una corriente que es mantenida en el tiempo. Ya, pero este mono dice otra cosa más. Dice que a esta corriente que tiene un signo negativo le llama corriente de entrada. Y eso es una convención que se hizo de manera arbitraria, llamar a las corrientes negativas de entrada. ¿Por qué entrada? Porque es entrada de cargas positivas a la célula. ¿Por qué salida a las positivas? Porque es salida de cargas positivas. Entonces, ¿cuáles son las cargas negativas? Perdón, ¿cuáles son las cargas positivas que entran a la célula? Sodio, sodio, ya lo hemos visto. Sodio es una carga positiva y esa carga positiva entra a la célula siguiendo su gradiente electroquímico. Uy. Entonces, esta corriente, spoiler alert, es corriente de sodio y es transitoria, y eso es interesante. Spoiler, esa es la inactivación, por eso es transitoria. Y aquí hay una corriente mantenida, que son cargas positivas que salen, eso es potasio. No les he mostrado por qué, y ahora les voy a, en un par de diapositivas, voy a tratar de convencerlos por qué vamos a decir eso. Ya, pero resulta que ese experimento era un experimento que se hizo solo a un voltaje. ¿Qué pasa si yo cambio los voltajes y hago este experimento en un rango de voltajes? Ahora yo me estoy alejando del potencial de acción, si se dan cuenta. Yo no estoy midiendo el voltaje. El potencial de acción era un fenómeno que ocurre en el eje del voltaje. En el eje del voltaje. Yo me estoy yendo artificialmente al eje de la corriente y voy a mirar la corriente. Esto es un experimento biofísico, pero ese experimento no es fisiológico, directamente hablando, pero nos va a dar información sobre lo que le pasa a la célula en el potencial de acción, por supuesto. Ya, entonces vamos a repetir este experimento y vamos desde menos 60 hasta más 90 cada, si no me equivoco, cada 20 o 30 milivolts de saltito, y vamos a ver lo que pasa en cada uno de estos. Y en un trabajo práctico posterior, no en el que viene ahora, sino en el después, vamos a repetir estos experimentos. Ya, entonces, lo que ocurre es que a los primeros voltajes no ocurre nada. A voltajes muy negativos no hay corriente. Sin embargo, a ciertos voltajes ya negativos, miren lo que pasa aquí. Sigan mi mouse. Aquí hay una corriente y esa corriente tiene un mínimo y luego esa corriente se devuelve y lleva a cero. Si seguimos aumentando el voltaje, vamos por este que dice menos 10, ahora hay un mínimo y luego esa corriente se devuelve, cruza cero y ahora la corriente es positiva. Y se parece al gráfico anterior que yo les había mostrado. Y eso sigue ocurriendo, pero ahora miren lo que pasa. Vamos a este, llega rápidamente, hay una pendiente muy grande, llega rápidamente a ese mínimo, cruza cero, se va para allá, pero miren lo que pasó aquí, básicamente en este otro trazo, básicamente la corriente se fue haciendo chiquitita. Y en este caso casi no hay corriente de entrada, y ahora
esa corriente que era transitoria hacia abajo, miren lo que pasó, esa corriente que era transitoria hacia abajo ahora es para arriba. Y si vamos a otros potenciales, claramente esa corriente es para arriba, tiene un hombrito, esa es la corriente transitoria de sodio, y luego de ese hombrito viene la corriente mantenida de potasio. ¿Por qué ocurre esta cosa tan rara? Que yo voy, tengo estas corrientes grandes y se achican, se achican, se achican y luego revierten. Bueno, nos estamos acercando al potencial de equilibrio de sodio y vamos a volver sobre esto. Puedo, entonces, una de las cosas que yo quisiera hacer es repetir este experimento en el cual en un potencial de acción disminuíamos la concentración de sodio, disminuía el pico del potencial de acción. ¿Qué pasa si yo repito ese experimento en voltage clamp? ¿Podré eliminar el sodio, eliminar la corriente de sodio? Esa es la hipótesis de este experimento. Entonces, en este experimento, tiene muchos trazos, no se confundan, vamos a ir paso por paso. Este experimento, esto es un experimento de un libro muy venerado, no recuerdo cuál, no recuerdo si es el Gile, creo que es el Gile. Entonces, estamos en menos 65, vamos a dar un pulso de voltaje hacia menos 9, y esta es la condición control, lo que vemos es una corriente negativa, que llamamos de entrada, una corriente negativa muy grande, esa corriente cruza cero y se va a positivo. Lo mismo que hemos estado mirando todo este rato. Perfecto. Ahora quitémosle el sodio afuera de la célula. Y bueno, no se le pudo quitar todo el sodio en este experimento, pero se llega a 10% de sodio, nada más. En lugar del 100% de sodio, que era 440 milimolar, ahora se baja solamente al 10% de sodio. ¿Qué se hace con el resto? ¿Cambia la osmolaridad? No, no cambia la osmolaridad. Se le tiene que poner algún catión impermeable para no cambiar la osmolaridad. Entonces bajamos la concentración de sodio a 10%, desde 100% hasta 10% de lo normal. Y miren lo que ocurrió. Ya no hay, miren este negrito, ya no hay componente negativo. No hay componente negativo. No hay corriente de entrada. No hay cargas, no hay iones sodio que estén yendo hacia adentro de la célula. Probablemente hay, pero el sistema de detección no es capaz de verlos. Entonces, haciendo esta maniobra experimental, yo ahora puedo separar los componentes iónicos. Teníamos la corriente total, que tenía este componente de entrada y de salida, le quité el sodio y ahora me quedo con este componente que, fíjense, solo corriente positiva, nada más que corriente positiva, solo salida de potasio. Entonces, en este experimento estoy viendo solamente la salida de potasio. Descueve, diría uno de mis profesores del pregrado. Macanudo. ¿Y qué pasa? Entonces, con esto obtuve solamente la corriente de potasio. ¿Y cómo puedo obtener la corriente de sodio? ¿La podré obtener? Bueno, es la resta. Si nosotros pensamos que la corriente total es solo sodio y potasio, es una suposición, si yo hago la resta, si yo hago la resta, voy a obtener la corriente de sodio. Y eso es lo que pasa. Si yo resto a la corriente total, le resto esa corriente, que era la corriente de potasio, esta es la resta. Y esta es la corriente de sodio. Y es una corriente que solamente es negativa. Negativa, negativa, negativa. Llega a este valor, que es un mínimo. eh, y luego, pero es un mínimo, pero están todos los canales abiertos. Y luego se devuelve, se devuelve, se devuelve y llega a cero, se acaba. Entonces, ahora, haciendo este procedimiento experimental, nosotros hemos aislado la corriente de sodio y la corriente de potasio. Entonces, fíjense que eso es lo que queríamos hacer. Voy a ir a una diapositiva que está en el... Vamos a ver si esa diapositiva está en esta presentación. Estoy mirando, probablemente no está. Por supuesto que no está. Voy a tener que irme a la otra presentación. Eso es lo que queríamos.
teníamos este circuito donde la corriente total era la suma de la corriente capacitiva más la corriente que iba por cada una de estas vías de conducción. Entonces, esto me molestaba mucho porque una ecuación diferencial, qué feo. Tuvimos que hacer este truco del voltage clamp, el dVA de T 0, y ahora se fue este componente, y ahora tenemos que la corriente es igual a la suma de las corrientes. Y lo que hicimos al bajar la concentración de sodio fue eliminar ese componente. Y ahora nos quedamos solamente con el componente de potasio. Y ese componente que se llama leak o fuga y que es principalmente cloruro. ¿Ya? Entonces, ahora pero esto es muy poco, esto es bastante, bastante poco. Entonces ahora yo podría estudiar solamente la corriente de potasio y haciendo la resta solamente la corriente de cloruro. Entonces, este es un gran diseño experimental porque teníamos esta cosa que es el potencial de acción, que es este fenómeno que queremos entender, que no había manera de estudiarlo de manera separada, sus dos componentes. Ahora hemos descubierto que hay dos componentes, sodio y potasio, y hemos descubierto además, hemos inventado una manera de separarlos. Entonces, esto es una genialidad que llevó a que Hodgkin y Huxley ganaran el premio Nobel por estos experimentos. No es una genialidad menor, es una genialidad mayor. Ya, voy a tomar un poco de agua. Preguntas hasta acá. Ya, fue muy ruidoso al tomar el agua. Así como perrito, cuando los perritos meten la lengua. Ya, entonces lo que hemos aprendido hasta ahora es que el sodio tiene que ver con la subida, la despolarización, eh, y esto es un experimento fisiológico con un potencial de acción, pero si ahora nos vamos a la parte biofísica y nosotros tenemos el voltaje constante y miramos la corriente, que es el flujo de los iones, podemos separar. Primero vimos que teníamos dos componentes, esto es bifásico, hay un componente de entrada, entrada de cargas positivas y un componente de salida, salida de cargas positivas, y pudimos separarlos haciendo este experimento. Le quito el sodio y me quedo solo con la salida de carga, y eso es potasio. Y hago la resta luego, punto por punto en el eje X del tiempo, y obtengo esto. Estos son experimentos heroicos, además, porque en el año 52 no habían computadores personales. De hecho, tampoco habían de los computadores no personales. Los computadores eran del porte de una casa. Entonces, esto se hizo manualmente, tomando fotos y dibujos y midiendo cada uno de los puntos de esto. Ya no se hizo por computador esta parte. Había métodos electrónicos para hacer ciertas sustracciones en los osciloscopios, que son los instrumentos de medición. Esto es exactamente lo mismo, pero está en el Purves, ya no en el libro ese, ¿cuál fue la palabra que usé? Memorable, venerado. Entonces, estamos en un potencial, menos 60 será eso, vamos hacia 0, vemos estos dos componentes, esta entrada y esta salida, le quitamos el sodio y básicamente se va todo, la entrada, y ahora le devolvemos el sodio para ver que esto sea reversible, y ya es reversible. Perfecto. ¿Cómo haríamos este experimento ahora? Ahora, muchísimos años después de estos experimentos. Ahora sabemos que hay toxinas y que hay bloqueadores específicos o más o menos específicos para estos tipos de canales. En el caso de los canales de sodio, TTX es el bloqueador. TTX es el nombre de tetrodotoxina. No sé si está escrito. No, por supuesto no está escrito. Lo voy a poner en el chat. Tetrodotoxina.
Y la tetrodotoxina es una toxina que está en el pez globo, ese que se infla y que tiene unas como espinitas, que no son espinitas, ¿no? Como del cactus, no, son escamas modificadas. Am, para los amantes de los Simpson, en un capítulo Homero fue a comer sushi y hicieron sushi de pez globo y resulta que, y eso se hace, resulta que el cocinero no era experto, entonces parece que no quitó la glándula que produce tetrodotoxina, entonces Homero pensaba que se iba a morir y pasaron muchas cosas chistosas en ese episodio y despertó al día siguiente y no se murió. Ya, pero el efecto de la tetrodotoxina es inmediato, es básicamente inmediato. ¿Mm? Entonces, ¿por qué se muere? ¿Por qué se muere? Si uno toca a un animal es inoculado con esta toxina del pez, si hay una sobredosis, lo que hace es que y tetrodotoxina entra al torrente sanguíneo, va a llegar a los músculos, y ese es el problema, y va a bloquear los canales de sodio del diafragma. Y el diafragma es el músculo que mueve, hace que entre o salga aire. Si deja de funcionar el diafragma, se acaba todo. Entonces no es una cosa del cerebro, es una cosa del diafragma. Entonces se acaba el potencial de acción en el músculo, se deja de contraer el músculo y se acaba la fiesta. Entonces este es un experimento, este también lo saqué de un libro venerable, en el cual este es un registro de voltage clamp, no en el calamar, esto es un nodo de Ranvier de una rana, si no me equivoco, no dice, creo. Pero aquí se ve exactamente lo mismo que en el axón de calamar. El nodo de Ranvier es un axón, ¿no? De un vertebrado ahora. Y este vertebrado tiene estas corrientes de entrada, fíjense, tiene estas corrientes de entrada que llegan a este mínimo y luego se devuelven, igual que el caso del calamar, y tiene estas corrientes de salida que son positivas que llegan a un máximo y que se saturan. Igual, la misma idea. Entonces, ahora pongamos 300 nanomolar, eso en concentraciones bien bajo, porque TTX tiene una afinidad muy alta. Dije muchas veces muy porque es probablemente la sustancia que conocemos con una mayor afinidad de todas, en todas las interacciones ligando-receptor. Entonces se une a los canales de sodio, bloquea los canales de sodio, no hay conducción a través de los canales de sodio y ahora solamente tenemos corriente de potasio. Así lo haríamos ahora, muchos años después, ahora que conocemos toxinas. Hay varias toxinas para canales de sodio y para canales de calcio y uno puede separar así farmacológicamente cada una de las corrientes y estudiar el canal que uno quiere. ¿Qué pasa para el otro caso? ¿Qué pasa si yo ahora quisiera eliminar la corriente de potasio? ¿Podría, farmacológicamente hablando? Y estas son preguntas que a ustedes les pueden parecer así, ¡ay, qué lata este que está hablando de esto! Pero en otras células uno también podría hacer esas preguntas para otros fenómenos biológicos de la célula. ¿Qué pasa si yo elimino la señalización de todos los receptores metabotrópicos de este receptor? ¿Qué pasa si yo elimino la señalización de tal o cual receptor intracelular? Y eso es algo que se usa habitualmente, son métodos estándar, bloquear ciertos procesos para estudiar solamente un proceso. Y eso es algo estándar en la biología celular. Ya, entonces ahora repitamos este experimento, este es otro nodo de Ranvier en la misma preparación, se ven las corrientes de entrada y ahora miren lo que se puso esto es una sustancia química artificial, no es una toxina, se llama tetraetilamonio, es un amonio cuaternario, tetraetilamonio, no es de los que se usan para limpiar ahora que están de moda por el COVID, no. Es pariente, pero no es uno de esos. Es más corto este. Con tetraetilamonio, que es un bloqueador de canales potasio, miren lo que pasó ahora. La corriente de sodio, que es esta corriente de entrada, se mantiene, se mantiene. Sin embargo, la corriente de salida, la positiva y mantenida,
se fue. Y ahora solamente nos quedamos con la corriente de entrada. Y esto es súper interesante porque ahora podemos ver que ese hombrito que se veía en otros trazos, se veía en hombrito a potenciales muy positivos, esto ahora es salida de sodio, porque estoy cambiando el potencial de membrana. Entonces ese hombrito ahora se ve claramente y como ya no está el otro componente positivo, lo podemos ver claramente y lo podemos medir con una regla como se hacía en esa época. Entonces así lo haríamos ahora. Usaríamos bloqueadores de canales de sodio para estudiar la corriente de potasio, o ocuparíamos bloqueadores de canales de potasio para estudiar las corrientes de sodio. Esto voy a anotar el nombre tetraetilamonio, SSTEA. Y ahí se los puse en el chat. Ya, pero entonces ustedes van a ir al laboratorio y le van a decir a su profesor que esté ahí, que bloquee, ya que si está estudiando un tal canal de potasio, que lo bloquee. Y le va a decir, ah, pero resulta que no hay bloqueadores específicos para cada canal. Y eso es verdad, ¿ya? Estos son bloqueadores que bloquean, en este caso, tetraetilamonio bloqueó todos los canales de potasio. Si yo quisiera buscar un bloqueador específico, eso se puede hacer y comercialmente se compran y son toxinas de escorpión. La mayoría, si no todas las toxinas, creo que hay otras toxinas, pero creo que para el caso de los canales de potasio, creo que son todas toxinas que vienen de escorpión. En el caso de canales de calcio, que no les estoy mostrando a mí, hay toxinas que son de conos. Los conos son unos moluscos marinos que, búsquenlo después, son unos moluscos univalvos que su conchita es una cosa muy rara así, es como la de un caracol, pero tienen ciertas puntitas, tienen como una puntita, porque no es así, sino que se fue haciendo como para el lado. Entonces, esos se llaman conos, y los conos tienen toxinas. Y las usan porque ¿cómo es esta cosa de las toxinas de los conos? Tienen un sifón y o en alguna parte donde muerde al animalito le inyecta la toxina y el animalito deja de moverse. Ya. Entonces hay toxinas para un montón de canales, no para todos, y eso es un problema cuando queremos estudiar un canal en particular y no hay una toxina, ya ahí la cosa se pone más problemática. Ya, preguntas hasta acá. Hay toxinas para otros canales y hay toxinas para otros procesos como la transmisión sináptica también. ¿Ah? No, las toxinas no son solo para canales voltaje dependientes. Ya, ¿cuál es la diapositiva que viene? Entonces, ya sabemos, hicimos este experimento alejándonos de la fisiología y adentrándonos a la biofísica y empezamos a cambiar el voltaje y vimos que teníamos estos dos componentes. Este componente, que es una corriente de entrada, llamamos de entrada porque son cargas positivas, transitoria, y este que es salida de cargas positivas y que es mantenida. Ya, y tenemos una manera de separar esto. Le quitamos el sodio y nos quedamos solamente con la corriente de salida, que ahora sabemos que es de potasio, y hacemos la resta, nos quedamos con la de sodio. Listo. Ahora viene la parte más complicada, que ahora vamos a tener que ver qué es lo que pasa con cada una de ellas. Entonces, esto lo saqué del Purves. Aquí estamos viendo registros de corriente frente a varios voltajes. Menos 26, vamos desde menos 65, menos 26, 0, más 26, 52, 65. Ya, ¿qué es lo que pasa? Hay una corriente de entrada. Pequeñita, más grande, pequeñita de nuevo, no hay. Y ahora hay un hombrito. Spoiler, a todo esto yo le voy a llamar, y ya le he llamado, de hecho, componente temprano. Le puse una flechita mostrando cuál es el componente temprano, en este caso es 0. Y aquí cuál es el componente temprano, porque vamos a analizar ese componente temprano.
Entonces, si yo hago un gráfico ahora a varios voltajes y mido la amplitud, el máximo, aquí, el máximo, bueno, en este caso el mínimo, yo voy a obtener el mono de la derecha. Y aquí esto es voltaje, cada uno de esos voltajes, y en el eje de la I corriente. En esta unidad es rara, miliamperes por centímetro cuadrado, porque así fue, esto era en un axón, entonces había que tener en cuenta el área del axón. Entonces esto más bien es densidad de corriente. Da lo mismo. Entonces, aquí lo que vemos es que a ciertas corrientes, a corrientes muy negativas, básicamente la corriente es cero. Y sobre este valor de voltaje, miren, más o menos en el menos 50, empieza a haber corriente. A haber corriente, corriente, llega aquí a este máximo o mínimo, depende de cómo lo vean. Y luego nos devolvemos, nos devolvemos, nos devolvemos. Y nos acercamos a cero. Nos acercamos a cero y ahora continuamos para allá. Eso es algo que vamos a tener que explicar. ¿Por qué tiene esta forma tan rara esta curva? Es algo que vamos a tener que explicar y lo vamos a hacer de inmediato. Y por otro lado, si ahora vemos el otro componente, ese componente lo vamos a llamar tardío, ya lo hemos hecho, y vamos a medir la corriente ahí en cada uno de los estados estacionarios. Y si las graficamos, vamos a ver que igual a voltajes muy negativos, más negativos de menos 70, no hay nada, básicamente no hay nada. Y luego sobre ciertos voltajes aparece esta corriente y sigue, sigue, sigue y parece que se va hacia el infinito. Ya, vamos a tener que explicar estas cosas. Este es un mono nada más, que alguien dibujó a mano alzada. Este es un experimento, es exactamente lo mismo, y este es un experimento de la vida real, con valores de la vida real, y esto es de un libro muy venerado probablemente, ¿no? Y de hecho parece que lo escaneé. Es exactamente lo mismo que la diapositiva anterior, pero ahora es con los puntitos. Cada puntito es un valor experimental, ¿ya? Entonces tenemos esta la corriente de sodio que baja, luego sube y cruza el eje de cero, y este de acá que parte, el de potasio que parte de cero y se va para arriba. ¿Qué estoy graficando? Porque lo que estoy graficando es algo conocido para este curso, y estoy graficando la corriente versus voltaje. Ah, eso es algo conocido en este curso. Entonces, vamos a ver si funciona esta magia. Quiero hacer, quiero quiero que dibuje esta cosa. ¿Cómo le digo al Zoom que dibuje? Tengo que decirle que voy a compartir una pantalla en blanco. Ya, yo estoy viendo una pantalla en blanco y hay un lapicito. Si no lo están viendo, me lo tienen que decir. Horrible. No, no lo puedo hacer más feo. ¿Eh? Profe, Sí, yo al menos no veo la pantalla en blanco, se ya, ven como unas perfecto. diapositivas atrás. Vamos a hacerlo de la otra manera entonces. Vamos a hacerlo de la otra manera. Denme un minuto. Ya, lo vamos a hacer de esta manera. Ya, ahí en algún momento van a ver mi escritorio y ahí está mi presentación. Entonces, esta es la diapositiva y aquí yo voy a dibujar. Y vamos a ver, ¿y con qué dibujo voy a...? Ah, esto me permite dibujar, voy a hacer unas líneas rectas. Ya. Bueno, por mientras les cuento que en mi departamento hay una bulla infernal y espero que no se... son los vecinos, una música endemoniada que espero que no se escuche. Ya. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a
Vamos a poner el voltaje y aquí vamos a poner la corriente. Uy, ¿por qué no quiere? Y esto es algo que nosotros hemos visto en este curso. Hemos visto la curva IV y cómo es una curva IV para una resistencia. Si nosotros teníamos una resistencia que seguía la ley de Ohm, ¿alguien se acuerda cuál es la forma de la curva IV que esperamos ver? Una sinusoidal, lo pueden escribir si les da vergüenza en el chat. Una sinusoidal, una hipérbola, un arco tangente, una línea recta. Se nos olvidó todo en este curso. V es igual a I por R. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia y nosotros cambiamos el voltaje, lo que vamos a ver es que la corriente es lineal. Y también vimos cuál era el valor de la pendiente. La pendiente no era la resistencia, sino era el inverso de la resistencia. Listo. Entonces, si tenemos una resistencia, esta resistencia sigue la ley de Ohm. Veo aquí la corriente versus el voltaje y esta cosa no sigue la ley de Ohm porque tiene una forma más rara. Miren la corriente de sodio, más rara. Chuta, esto es una ecuación maldita del demonio. Parece que no sigue la ley de Ohm. ¿Ya? ¿Cómo vamos a explicar esto? Respuesta corta, sí sigue la ley de Ohm, pero esta no es la manera de analizar. ¿Qué pasa si yo ahora tuviera una resistencia, pero si a esa, resistencia yo le sumo una batería? Ya no tengo una resistencia sola, tengo una resistencia con una batería. ¿Qué es lo que pasa? Uy, parece que lo más fácil es decirle duplicate. Ah, no se dice duplicate, se dice copy y paste. Y ahora, miren lo que voy a hacer. Le voy a poner un color y le voy a poner así, bien gordito. Y le voy a poner al revés. Ese valor del cruce, ese valor es algo conocido para nosotros. Y ese valor es el potencial de equilibrio. ¿El potencial de equilibrio de quién? Imagínense que tenemos solo una batería y el valor de la batería es el potencial de equilibrio del potasio. Ese valor va a ser el potencial de equilibrio de potasio. Entonces, esta línea recta de acá es una resistencia común y corriente en un circuito. Ahora yo puse a la resistencia, le puse una batería. Y esa batería tiene el valor que yo conozco, que es el potencial de equilibrio del potasio. ¿Cuál es el potencial de equilibrio del potasio? Dígame alguien. ¿Cuánto valen números? Dígame algo en un número. O escriba un número. Se quedan todos dormidos. ¿Cuánto vale el potencial de equilibrio de potasio para una célula cualquiera? Dígame un número parecido. Menos 80 es un número más o menos representativo. ¿Qué pasa si ahora yo tengo otra resistencia? Entonces, control C, control V. Lo voy a mover voy a meter por acá. Le voy a poner otro color. A ver ese color, un color verde. Voy a tomar la flechita y como soy muy flojo, la voy a poner acá.
Y voy a dar vuelta a la flecha. Uy, moví lo que no tenía que mover. Entonces yo ahora puse la resistencia con otra batería, pero esa batería va a tener otro valor, y ese valor va a ser el potencial de equilibrio del sodio. ¿Y para qué pregunto? Si están todos durmiendo, ojalá que estén despiertos. ¿Cuál es el potencial de equilibrio del sodio? Más o menos es más 60. Ojalá que alguien esté despierto. Ahí había alguien despierto. Más 65 dijo, más 65 entonces. Ya, entonces, resumiendo, ¿qué es lo que hice? Tomé una resistencia y la puse aquí y dije B igual a I por R, eso es una línea recta. Perfecto. Ahora a la resistencia le puse una batería, el rojito, con el valor del potencial de equilibrio de sodio, y eso lo que hace es que mueve esa resistencia en ese eje hacia menos 80, que es el potencial de equilibrio de sodio. Listo. Ahora puse una que es el potencial de equilibrio del, perdón, dije potasio, debí haber dicho aquí, no sé qué dije, ¿ya? Y en este caso, la del sodio. ¿Mm? Listo. Entonces, con esto, ahora esos son los límites que veríamos con unas resistencias lineales que siguen la ley de Ohm. ¿Qué pasaría ahora si vemos los gráficos? ¿Cómo puedo interpretar eso? Yo les voy a decir cómo interpretarlo. Entonces vamos a ver, y eso es lo último que vamos a ver hoy, y con lo que vamos a empezar la próxima clase. Lo que estamos viendo, eh, señor lápiz, ven. Vamos a ver que venga el señor lápiz, pero que venga con otro color. Que venga con el color azul, ok. Lo que yo estoy viendo es, en el caso del sodio, esto es 0. Horrible mi dibujo, pero es más o menos eso lo que quiero ver. Entonces vamos a ver si ahora lo puedo hacer bien. Horrible, horrible. Eso es lo que está pasando. Entonces, miren. Ups. Ups. Señor lápiz es el problema. Miren la curva de sodio. La curva de sodio empieza en 0, tiene esto, hay corriente negativa, 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 y después sigue como una línea recta. Esa línea recta cruza en ese punto, que es muy parecido al potencial de equilibrio de sodio. Entonces, esto se parece a la línea recta de la ley de Ohm. Lo que pasa es que además de ese proceso de conducción, tenemos este proceso, que es el proceso de apertura. Y eso lo vamos a ver en las clases que vienen. Vamos a tratar de entender esa forma. Esto es un fenómeno diferente. Entonces, aquí hay dos fenómenos. Tenemos un fenómeno que es la apertura del canal y tenemos este otro fenómeno que es la conducción de iones a través del canal. Y la conducción de iones sí sigue la ley de Ohm. Entonces, si voy a esta, aquí lo que hice, lo que traté de hacer es mostrarle cómo se verían resistencias que solamente, que no son voltaje dependiente, una resistencia nada más, ¿ya? Sería la verde, la resistencia de sodio, y lo que vemos es esto, es este gráfico feíto que yo les dibujé. Entonces, 0, 0 conductancia, la resistencia no funciona, y ahora se abren los canales. Ya todo esto es el proceso de apertura, se abren los canales y luego vemos el proceso de conducción. Y vemos que la corriente revierte, y revierte muy cerca del potencial de equilibrio del sodio. ¿Qué pasa para el caso de potasio? No miren nada de eso. ¿Qué pasa para el caso de potasio? Como que es una línea recta aquí, como que es una línea recta y aquí se pone curva. Entonces, en el caso de potasio, vamos acá, lo voy a dibujar con el mismo color.
en el caso de potasio lo que vemos es que nada, 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 y se transforma en esto. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo que para el caso del sodio. Esta línea de acá, esta parte de la curva, representa la conducción, sigue la ley de Ohm, pero esta parte de acá, donde está el lápiz moviéndose, no sigue la ley de Ohm. Ese es el proceso de apertura. Y vamos la próxima clase a seguir con esto. Entonces aquí lo mismo. Aquí estos valores representan el proceso de apertura y vamos a tener que graficar esto de otra manera y lo vamos a ver clarísimo ahí, ¿ya? Que esto es el proceso de apertura y luego hay una conducción. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es que con esto del voltage clamp, con estos experimentos, nosotros podemos separar las corrientes. Hay una corriente de entrada transitoria y hay una corriente salida mantenida. Hicimos una estrategia que podemos separar. Ahora vemos solamente la corriente de salida, potasio, y haciendo la resta podemos ver la del sodio. Y luego, aquí cuantificamos cada uno de los valores de la corriente de entrada y la corriente de salida, y uy, como que no cumplían la ley de Ohm, pero ya les soplé que sí cumple la ley de Ohm. Y en la próxima clase vamos a, en 2 minutos, mostrar que esto sí cumple la ley de Ohm. Entonces lo que vamos a ver en la siguiente clase es, vamos a analizar rápidamente las cinéticas, y vamos a encontrar que estos canales son verdaderamente voltaje dependiente, y si nos alcanza el tiempo vamos a tratar de hacer una predicción de cómo funcionan estos canales. Los canales de potasio son subunidades de 4, son tetrámeros, y vamos a tratar de hacer una predicción sobre eso, ¿ya? Y eso es parte de por qué Hodgkin y Huxley ganaron el Nobel haciendo estos experimentos. Ya, preguntas hasta acá. Como pueden ver, esto sí es biofísica, ¿ya? Y nos estamos alejando del problema fisiológico, que es la forma del potencial de acción. Estamos usando herramientas y vamos a usar un par de herramientas físicas para entender este proceso fisiológico. Y luego, cuando hayamos entendido estos experimentos de voltage clamp, vamos a volver al potencial de acción y vamos a hacer predicciones sobre el potencial de acción. Ya, preguntas. Uy, ya me tengo que ir.